Antes de comenzar, deja un comentario diciéndonos desde qué ciudad estás leyendo esto. Y cuando termine la historia, no olvides calificarla del 0 al 10. Y asegúrate de seguir nuestro canal para más historias como esta. Ahora, acomódate y disfruta. .ui. El regreso reacio. El Range Rover negro, impecablemente pulido, serpenteaba por la carretera sinuosa que conducía a Valle Verde, reflejando el sol de la tarde en sus cristales tintados. Julián Velasco se ajustó las gafas de sol, agarrando el volante de cuero con más fuerza de la necesaria. 15 años construyendo un imperio en Madrid, forjando su nombre entre los titanes de los negocios. Y ahora, a los 35 años, se veía obligado a regresar al pequeño pueblo que había jurado no volver a pisar nunca más. Los árboles centenarios que flanqueaban la carretera parecían idénticos a los de su juventud, como centinelas silenciosos que atestiguaban su reacio regreso a casa. Señor Velasco, la reunión con la Junta Directiva de Tecnologías Valle Verde ha sido confirmada para las 9 en punto de la mañana de mañana. Sara, su asistente personal, intervino a través del sistema Bluetooth del coche, tan aguda y profesional como siempre. Gracias, Sara. Prepara los documentos de adquisición y asegúrate de que los abogados estén en espera, respondió Julián, con un tono seco y distante. La voz que había adoptado a lo largo de los años, desprovista de cualquier emoción personal. La verdad era que la adquisición de Tecnologías Valle Verde era solo una fachada, una excusa corporativa. La verdadera razón de su regreso residía en el testamento de su abuela, la abuela Leonor, que había fallecido hace solo un mes. Como su último deseo, la matriarca estipuló que Julián debía permanecer en Valle Verde durante al menos 3 meses para recibir su herencia. Una fortuna considerable, incluso para sus estándares actuales. El centro del pueblo apareció en el horizonte, prácticamente intacto por el tiempo. La misma plaza mayor empedrada, la misma imponente iglesia blanca que siempre había parecido demasiado grande para un lugar tan pequeño. Las mismas tiendas pintorescas que vendían productos de antaño. Era como si el tiempo se hubiera detenido, preservando cada recuerdo que él había intentado borrar desesperadamente. Julián aparcó frente al parador de Valle Verde, el único establecimiento de lujo en el pueblo. Antes de que pudiera salir, su teléfono vibró. Era Isabel, su prometida. Cariño, no olvides nuestra cena de compromiso el próximo mes. Necesitamos finalizar la lista de invitados. Te extraño, mi amor. Se guardó el teléfono en el bolsillo sin responder. Isabel representaba todo lo que había logrado en Madrid. Refinamiento, estatus, conexiones comerciales impecables, un matrimonio perfecto sobre el papel. Pero últimamente, eso le había llevado a cuestionar sus elecciones, a sentir un vacío que ni siquiera su éxito podía llenar. Decidió dar un paseo para familiarizarse con la zona, o tal vez para desafiar a los fantasmas de su pasado. Impecablemente vestido con un traje italiano que contrastaba con la atmósfera relajada del pueblo, caminó por la calle principal. Algunas caras familiares lo observaban con curiosidad, pero nadie se atrevía a acercarse. Su expresión fría y cerrada desalentaba cualquier intento de familiaridad. Fue cuando pasó por la heladería Nubes que su mundo se detuvo en seco. A través del cristal, empañado por el aire dulce y frío, vio a Amalia Herrera, tan hermosa como en sus recuerdos más dolorosos. Su cabello castaño oscuro todavía caía en suaves ondas sobre sus hombros, y su sonrisa, esa sonrisa que lo había perseguido en incontables noches solitarias, era la misma, capaz de iluminar un día sombrío. Pero eso no fue lo que hizo que su corazón diera un vuelco. Junto a ella,
Sosteniendo su mano, había un niño de unos 5 años. Un niño con los mismos intensos ojos verdes y la misma barbilla decidida que Julián veía cada mañana en el espejo. El tiempo pareció congelarse. Amalia levantó la vista y lo vio. La sonrisa se desvaneció de sus labios, reemplazada por una expresión de shock y algo más profundo, algo que él no había visto en años. Miedo. El niño, ajeno a la repentina tensión, tiró de su mano, señalando con entusiasmo los sabores de helado. Julián sintió que sus piernas se debilitaban. Todos los muros que había construido a lo largo de los años, toda la frialdad que había cultivado, todo el control que definía su existencia, se desmoronaron en un instante. Las preguntas explotaron en su mente como fuegos artificiales. ¿Por qué nunca había dicho nada? ¿Cómo pudo ocultar algo tan monumental? Sin pensar, dio un paso hacia la puerta de la heladería. Amalia rápidamente tomó al niño en sus brazos y se dirigió hacia la parte trasera de la tienda. Cuando Julián finalmente entró, habían desaparecido por la puerta del personal. Un joven empleado se acercó, sonriendo con una inocencia que contrastaba con su tormento. ¿Puedo ayudarle en algo, señor? Julián se quedó mirando la puerta por la que Amalia había huido, su mundo dando vueltas. No, respondió automáticamente, su voz apenas audible. No, no puedes. Salió de la heladería aturdido, su mente reproduciendo la imagen del niño una y otra vez. 6 años después de dejar Valle Verde, descubrió que no solo había huido de un corazón roto, había abandonado a un hijo cuya existencia ni siquiera conocía. Esa noche, solo en su lujosa suite, Julián Velasco, el despiadado CEO que había construido un imperio desde cero, lloró por primera vez en años. Los 3 meses que debía pasar en Valle Verde acababan de adquirir un significado completamente nuevo, y sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. ¿Qué harían ustedes si descubrieran un secreto tan impactante después de tanto tiempo? Compartan sus pensamientos en los comentarios. El peso de los secretos. La noche se arrastró como una eternidad. Julián se sentó en su balcón con un vaso de whisky intacto, permitiéndose, por primera vez en años, sumergirse en los recuerdos que había trabajado tan duro para reprimir. Verano de 2018. El aire estaba lleno del dulce aroma de las magnolias en flor cuando conoció a Amalia en la biblioteca municipal, donde ella trabajaba como restauradora de libros. Todavía podía verla claramente, equilibrada en lo alto de una escalera de mano, alcanzando un volumen polvoriento. ¿Necesitas ayuda?, preguntó él, y cuando ella se volvió, sonriendo con una mezcla de sorpresa y encanto, algo dentro de él cambió para siempre. Su teléfono vibró, trayéndolo de vuelta. Era Isabel de nuevo. «Julián, cariño, ya van 2 mensajes sin respuesta. ¿Está todo bien? Estoy un poco preocupada». Deslizó el teléfono a un lado, incapaz de lidiar con la realidad de su compromiso. ¿Cómo podría explicarle a Isabel que acababa de descubrir que tenía un hijo? ¿Cómo podría justificar que todo el futuro que habían planeado podría colapsar en un instante? A la mañana siguiente, no había pegado ojo. A las 8:45 a.m. Estaba impecablemente vestido para la reunión en Tecnologías Valle Verde, pero su mente estaba a kilómetros de distancia de cualquier adquisición corporativa. «Señor Velasco». Sara lo interceptó en el vestíbulo. «He traído los documentos revisados y...» «Cancela la reunión», interrumpió abruptamente, su voz afilada. «Pero señor, los accionistas, reprográmalo para la próxima semana». Su voz no admitía discusión. Sin esperar respuesta, Julián condujo hasta la casa de su abuela, ahora su herencia. En el jardín trasero encontró a la señora Díaz, la ama de llaves que había servido a su familia durante décadas.
Sabía que volverías, dijo la anciana, con una sonrisa enigmática. Leonor siempre dijo que encontrarías tu camino a casa. Señora Díaz, Julián dudó, el nombre de Amalia atascándose en su garganta. La expresión del ama de llaves cambió sutilmente. Así que ya sabes lo del pequeño Leo. El nombre golpeó a Julián como un puñetazo en el estómago. Leo. Su hijo tenía un nombre, una identidad que él desconocía. ¿Por qué nadie me lo dijo? La señora Díaz dejó sus herramientas de jardinería, mirándolo con una mezcla de compasión y reproche. Tu abuela lo intentó, Julián. Todas esas llamadas que nunca devolviste. Ella quería decírtelo. Las palabras lo golpearon como olas sucesivas de culpa. ¿Cuántas veces había ignorado los intentos de la abuela Leonor de contactarlo? Convencido de que eran solo intentos de arrastrarlo de vuelta al pueblo que tanto resentía. Amalia también intentó encontrarte, continuó la señora Díaz, en los primeros meses. Pero cambiaste todos tus contactos, desapareciste por completo. El recuerdo de esos días lo asaltó. La discusión devastadora. Las palabras duras intercambiadas. Su partida impulsiva hacia Madrid. Había bloqueado el número de Amalia. Cambiado su correo electrónico. Cortado todos los lazos posibles. Convencido de que esto borraría el dolor. Ella estaba embarazada cuando me fui, murmuró. Y ni siquiera lo sabía todavía, añadió el ama de llaves. Se enteró 2 semanas después. Leonor la ayudó durante todo el embarazo. Se convirtió en abuela para Leo también. Julián se dejó caer en el banco del jardín, incapaz de soportar el peso de las revelaciones. Su abuela, siempre tan sabia, había cuidado de su hijo cuando él estaba demasiado ocupado construyendo imperios. Un ruido en la valla llamó su atención. Leo estaba allí, mirando con curiosidad a través de los listones de madera. Por un momento, sus ojos se encontraron. Los mismos intensos ojos verdes. La misma curiosidad infantil que reconocía en sí mismo. Leo, la voz de Amalia sonó, alarmada, y el niño desapareció rápidamente. Julián se levantó impulsivamente, pero la señora Díaz lo detuvo. Dale tiempo, hijo. No puedes simplemente irrumpir en sus vidas después de 6 años. Pero es mi hijo, protestó, su voz quebrándose de emoción. Y durante 5 años fue solo suyo. Amalia lo crió sola. Construyó una vida. Protegió a ese niño de cualquier dolor que tu ausencia pudiera causar. Vas a tener que demostrar que mereces un lugar en sus vidas. El peso de esa verdad lo golpeó con toda su fuerza. Su vida meticulosamente planificada en Madrid ahora se sentía como un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Y sorprendentemente, la perspectiva no le asustaba tanto como debería. Por primera vez en 6 años, Julián Velasco sabía exactamente dónde necesitaba estar. ¿Qué debo hacer, señor Díaz? El ama de llaves sonrió suavemente, volviendo su atención a las rosas. Empieza por hacer lo correcto por primera vez en 6 años. Quédate. Enfrenta el pasado. Y sobre todo, prepárate para luchar por el derecho a ser el padre de ese niño. Julián se quedó donde Leo había estado momentos antes, sintiendo la carga de cada decisión equivocada que había tomado. Su teléfono vibró de nuevo. Isabel, probablemente preocupada por su prolongado silencio. Pero ¿cómo podía preocuparse por una boda en Madrid cuando su hijo estaba justo allí, a pocas casas de distancia, creciendo sin conocerlo? Tomó su teléfono y, por primera vez en días, respondió al mensaje de Isabel. No vengas. Hay algo que necesito decirte, y necesito hacerlo en persona cuando regrese. La respuesta fue inmediata. ¿De qué estás hablando? ¿Qué está pasando? Julián observó a Amalia y Leo desaparecer a la vuelta de la esquina antes de responder. La verdad, ¿creen que Julián puede ganar el perdón de Amalia y la confianza de su hijo? Dejen su opinión en los comentarios. 3 horas, la elección inevitable. La mañana siguiente trajo una renovada determinación.
Julián se despertó antes del amanecer y salió a correr, algo que no había hecho en años. Sus pasos inconscientemente lo llevaron a la calle Roble, donde vivía Amalia. La modesta casa victoriana de 2 pisos estaba en silencio, un oasis de tranquilidad. Una pequeña bicicleta roja de niño yacía en el césped delantero, junto con juguetes dispersos, signos inconfundibles de la presencia de Leo. ¿Busca algo, señor Velasco? La voz profunda lo sobresaltó. Don Roberto Herrera, el padre de Amalia, estaba en su porche, sosteniendo una taza de café humeante. Sus ojos, antes siempre amigables, ahora transmitían una frialdad calculada. «Don Roberto, comisario Herrera para ti», interrumpió el hombre mayor, su voz gélida. «Perdiste ese derecho hace mucho tiempo». Julián tragó saliva. Don Roberto había sido como un padre para él durante sus años con Amalia. Ahora, el resentimiento en su voz era palpable, un muro inquebrantable. «Necesito hablar con ella». «No, no lo necesitas», respondió don Roberto, bajando los escalones del porche. «Lo que necesitas es volver a tu vida en Madrid y dejar a mi hija y a mi nieto en paz». «Es mi hijo también», protestó Julián, con la voz al borde de la desesperación. «¿Hijo?» Don Roberto soltó una risa sin humor. «Un padre no abandona a su familia, Velasco. Un padre no desaparece durante 6 años sin dejar rastro». «¡Yo no lo sabía!», estalló Julián, su voz resonando en la calle silenciosa. «¿Cómo podría haberlo sabido si nadie me lo dijo?» «Baja la voz», siseó don Roberto, mirando preocupado hacia la casa de Amalia. «Ven conmigo». Caminaron en silencio hasta el café El Fogón en la esquina. El aroma a pasteles frescos y café llenaba el aire. Un contraste reconfortante con la tensión entre ellos. «¿Sabes por qué Amalia nunca pudo decírtelo?», comenzó don Roberto, después de sentarse en una mesa apartada. «Porque esa última noche dijiste algo que la rompió por completo». Julián frunció el ceño, tratando de recordar a través de la neblina de su ira. «No quiero hijos. Nunca los quise. Este pequeño pueblo, esta vida tranquila, todo me asfixia. Necesito más. Merezco más». Don Roberto citó palabra por palabra. «Eso es lo que gritaste antes de irte». El recuerdo golpeó a Julián como una bofetada. La discusión había sido brutal, nacida de su frustración por la negativa de Amalia a mudarse a Madrid con él. Su miedo a quedar atrapado en una vida que consideraba pequeña y limitada. «Estaba enfadado», murmuró. Era joven e inmaduro, y ella estaba embarazada, sin saberlo. Cuando se enteró 2 semanas después, ¿cómo se suponía que te lo diría? Habías dejado tus sentimientos sobre los niños y la vida de pueblo claros como el cristal. Julián sintió que el peso de su culpa se multiplicaba exponencialmente, pero podría haberlo intentado. Lo hizo. Don Roberto lo interrumpió. Llamó docenas de veces, envió correos electrónicos, cartas. Todo rebotó. Te habías rodeado de tantos muros que te volviste inalcanzable. «Leo», Julián comenzó vacilante. «¿Cómo es él?» Algo se suavizó en la mirada de don Roberto. «Brillante. Curioso. Tiene tu inteligencia y el corazón amable de su madre. Ama los libros como Amalia, pero también le fascina el mundo de los negocios. La semana pasada, montó un puesto de limonada y creó un programa de lealtad para sus clientes». Julián no pudo evitar sonreír con orgullo. «¿Pregunta por mí?». Amalia le dijo que su padre era un hombre de negocios que viajaba por el mundo. Explicó don Roberto. Ella prefirió crear una historia que lo protegiera del dolor. «Necesito arreglar esto», declaró Julián, su voz firme. «Necesito ser parte de su vida». «¿Y tu prometida en Madrid?», preguntó don Roberto, tomando a Julián con la guardia baja. «Sí, las noticias viajan rápido en Valle Verde. ¿Cómo encaja ella en esos planes?». Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró.
Era Isabel de nuevo. Julián suspiró, el pánico instalándose en su pecho. «Tienes mucho que resolver, Velasco», dijo don Roberto, poniéndose de pie. «Pero te diré una cosa. Si vuelves a lastimar a Amalia o a Leo, no hay lugar en este mundo donde puedas esconderte de mí». Julián permaneció en el café mucho después de que don Roberto se hubiera ido. Vio a Amalia y Leo pasar caminando de camino a la escuela. El niño saltaba felizmente, sosteniendo la mano de su madre, contándole algo que la hacía reír. Su corazón dolía. En menos de 24 horas, Isabel estaría allí, trayendo todas las complicaciones de su vida en Madrid. Pero mirando a su hijo, su Leo, Julián supo que algunas decisiones ya estaban tomadas. Tomó su teléfono y por primera vez en días respondió al mensaje de Isabel. «Rompí contigo anoche, por teléfono. Sé que no fue la mejor manera, pero…» La respuesta fue inmediata. «¿De qué estás hablando? ¿Qué está pasando?» Julián observó a Amalia y Leo desaparecer a la vuelta de la esquina antes de responder. «La verdad, ¿cómo creen que reaccionará Amalia ante la presencia de Isabel? ¿Y cómo afectará esto a Leo? Dejen sus comentarios». El enfrentamiento en el campo de béisbol. El campo de béisbol de la escuela primaria de Valle Verde vibraba con la energía de niños uniformados y padres entusiastas. Julián, vestido con jeans y un polo casual, un cambio consciente de su habitual traje italiano, se paró discretamente en las gradas más lejanas, tratando de pasar desapercibido. Leo, usando el número 7, calentaba con sus compañeros de equipo. Incluso desde la distancia, Julián podía ver la determinación en el rostro de su hijo, la forma en que se concentraba en cada lanzamiento, tal como el propio Julián había hecho a esa edad. «Es el lanzador titular», dijo una voz familiar a su lado. Amalia se sentó, manteniendo una distancia calculada, con el aroma a flores y jabón que siempre la acompañaba. Mejor promedio de strikes en las ligas menores. El orgullo en su voz era palpable, y Julián sintió una punzada de arrepentimiento por todos los logros que se había perdido. «¿Cómo empezó a jugar?», preguntó suavemente. Amalia dudó antes de responder. Fue idea de la abuela Leonor, en realidad. Solía venir a todos los partidos. Decía que el béisbol estaba en la sangre de los Velasco. La mención de su abuela trajo una nueva ola de culpa. ¿A cuántos partidos había asistido ella en su lugar? ¿Cuántas historias sobre Leo había intentado compartir en las llamadas telefónicas que él nunca devolvió? El juego comenzó y Julián observó, fascinado, mientras su hijo actuaba en el montículo del lanzador. Su postura, su concentración, incluso la forma en que se ajustaba la gorra, eran gestos que parecían reflejar sus propios recuerdos de infancia. «¡Strike!», gritó el árbitro por tercera vez, y Leo celebró en silencio, como si tratara de contener su alegría. «Siempre hace eso», comentó Amalia, con una suave sonrisa en los labios. «Dice que no quiere que los otros niños se sientan mal. Has hecho un trabajo increíble con él», murmuró Julián, su voz entrelazada con emoción. Un asombro que no podía ocultar. Antes de que Amalia pudiera responder, un murmullo recorrió las gradas. Isabel, en un impecable Chanel y tacones, totalmente inapropiada para un campo de béisbol, caminaba decididamente hacia ellos. Una tempestad en forma de mujer. «¡Julián Velasco!». Su voz cortó el aire como una cuchilla afilada, atrayendo la atención de todos. 3 días sin devolver mis llamadas, una ruptura por teléfono, y ahora te encuentro viendo béisbol en un pueblo en medio de la nada. El juego prácticamente se detuvo. Toda la atención se centró en la escena que se desarrollaba. Leo, en el montículo del lanzador, observaba con curiosidad, su pequeña figura siendo un punto focal en el drama. Amalia se levantó abruptamente, con miedo en sus ojos. «Voy a buscar algo de beber.
murmuró, claramente incómoda. No. Julián sostuvo suavemente su muñeca, su toque firme y protector. Volviéndose hacia Isabel, habló con una firmeza que sorprendió a todos, incluido él mismo. Tenemos que hablar, pero no aquí, no ahora. ¿No aquí? ¿No ahora? Isabel se rió con incredulidad, una risa amarga y dolorosa. Cancelas nuestra boda por teléfono y crees que puedes. ¿Es ese tu hijo? Interrumpió su propio discurso, sus ojos fijos en Leo, que todavía los observaba desde el campo. El parecido con Julián era innegable. Un golpe visual que cortó el aire. El silencio que siguió fue ensordecedor. Amalia instintivamente dio un paso adelante, como para proteger a Leo, incluso desde la distancia. Sí, respondió Julián simplemente, su voz pesada con una verdad innegable. Él es mi hijo. Isabel se tambaleó como si la hubieran abofeteado, su rostro palideciendo. ¿Cuánto tiempo lo has sabido? Me enteré hace 4 días. ¿Y ya has elegido? La voz de Isabel temblaba, incredulidad y dolor mezclados. ¿Has elegido esto? ¿Esta vida pequeña sobre todo lo que construimos? ¿O no es una elección, Isabel? Respondió Julián suavemente, con una serenidad que nunca había sentido en la sala de juntas de Madrid. Es una corrección de rumbo, algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Lágrimas corrían por el rostro perfectamente maquillado de Isabel. Te arrepentirás de esto, Julián. Cuando la novedad desaparezca, cuando te des cuenta de todo lo que estás tirando por la borda. No, interrumpió él, su voz firme y absoluta. Mi único arrepentimiento es que me tomó tanto tiempo entender lo que realmente importa. Isabel echó una última mirada a Leo, luego a Amalia y finalmente a Julián. Sin otra palabra, dio media vuelta y se fue, dejando solo el eco de sus pasos en el tenso silencio. El juego se reanudó lentamente, pero Leo parecía haber perdido algo de concentración. Su siguiente lanzamiento fue una bola, una rareza para sus estándares. Una rareza para sus... Se dio cuenta, susurró Amalia, la tensión del enfrentamiento todavía visible en su rostro. El parecido, la discusión. No es tonto, Julián. Como para confirmar sus palabras, Leo miró directamente hacia ellos, entre lanzamientos, sus ojos verdes, los ojos de los Velasco, llenos de preguntas no formuladas. Necesito decírselo, decidió Amalia, su voz temblando ligeramente. Esta noche, no puedo dejar que lo escuche de otras personas. El corazón de Julián latía con fuerza. ¿Quieres que yo...? No, lo cortó ella. Déjame hacerlo a mí. Necesita escucharlo de mí primero, luego veremos. El resto del juego pasó en una neblina. Leo se recuperó lo suficiente para asegurar la victoria de su equipo, pero su celebración fue moderada, sus ojos volviendo constantemente a las gradas donde estaba Julián. Cuando terminó el juego, Amalia se puso de pie. Voy a buscarlo. Por favor, no intentes nada hoy. Necesitará tiempo para procesar todo. Julián asintió, su corazón dividido entre el deseo de correr hacia su hijo y la conciencia de que necesitaba respetar el tiempo de Leo. Amalia la llamó. Dile que estoy orgulloso de él. Del juego de hoy, de quién es, de todo. Ella se detuvo por un momento, y Julián juró que vio lágrimas en sus ojos, antes de volverse y continuar hacia su hijo. Esa noche, solo en la mansión de su abuela, Julián encontró un álbum de fotos que ella mantenía oculto en su escritorio. Página tras página de momentos de la vida de Leo. Su primer día de escuela, cumpleaños, juegos de béisbol. Momentos que su abuela había atesorado, esperando el día en que él finalmente estuviera listo para verlos. Lo siento, abuela, murmuró en el silencio de la casa, sintiendo que el espíritu sabio y fuerte de ella lo envolvía con amor incondicional.
pero prometo que voy a arreglarlo todo. Su teléfono zumbó. La oficina de Madrid de nuevo. Esta vez, ni siquiera se molestó en mirar el mensaje. Algunas prioridades, después de todo, eran claras como el cristal. Si creen que Julián tomó la decisión correcta al dejar a Isabel y su imperio, dejen un me gusta y un comentario. V. El desayuno de la verdad. La noche después del partido de béisbol se estiró como una eternidad. Julián se mantuvo despierto, imaginando la conversación entre Amalia y Leo, visualizando las expresiones, las preguntas, las posibles lágrimas. Cuando el sol finalmente salió, su teléfono vibró con un mensaje de Amalia. Él quiere verte. Desayuno en el café El Fogón. Un clásico de Valle Verde. Julián se encontró sentado en una de las mesas de fórmica, sus manos temblando ligeramente mientras esperaba. La campanilla de la puerta sonó, y Leo entró, sosteniendo la mano de Amalia con fuerza. Sus ojos, idénticos a los de su padre, estaban ligeramente rojos, señal de una mala noche de sueño. «Buenos días», dijo Amalia suavemente, guiando a Leo a la mesa. El niño se sentó frente a Julián, estudiándolo con una intensidad sorprendente. El silencio que siguió fue ensordecedor, llenando el espacio entre el aroma de churros y café fresco. «¿Eres realmente mi papá?», preguntó Leo finalmente, su voz pequeña, pero firme, rompiendo la tensión. Julián tragó saliva, sintiendo un nudo formarse en su garganta. «Sí, lo soy. ¿Por qué no viniste a verme antes?», La pregunta golpeó a Julián como un puñetazo en el estómago. «Porque cometí un error muy, muy grande», respondió Julián con brutal honestidad. «Yo no sabía de ti, pero eso no es excusa. Debería haber estado aquí». Leo frunció el ceño, procesando la información con la seriedad de un pequeño filósofo. «Tepora, abuela Leonor a veces hablaba de ti. Decía que construías edificios muy grandes en Madrid». «Sí, eso es cierto». Julián sonrió con tristeza. «Tu abuela era una mujer muy especial. Ella venía a todos mis partidos», continuó Leo. «Decía que yo jugaba igual que tú cuando eras pequeño». La camarera se acercó, rompiendo momentáneamente la tensión. Leo pidió tortitas con sirope de chocolate, exactamente lo que Julián solía pedir de niño. «Mamá dice que te vas a quedar en Valle Verde ahora», comentó el niño, jugando con su servilleta. «Si tú quieres que lo haga», respondió Julián suavemente. «Me encantaría conocerte mejor, Leo. Ser parte de tu vida». «Alex», corrigió el niño. «Todo el mundo me llama Alex, excepto cuando estoy en problemas. Entonces mamá usa mi nombre completo». Amalia rió suavemente, la primera señal de relajación esa mañana. El desayuno transcurrió lentamente, con Alex haciendo preguntas ocasionales sobre Madrid, el béisbol y la vida de Julián. Cuando llegó el momento de que Alex se fuera a la escuela, sorprendió a Julián con un abrazo rápido y tímido antes de correr hacia el coche. «Es increíble», murmuró Julián, viéndolos alejarse. Su teléfono vibró una vez más. Un mensaje de la junta directiva. «Votación completa. Reemplazo aprobado. Sus abogados serán contactados». Julián se guardó el teléfono en el bolsillo, una sonrisa serena en su rostro. La compañía que le había llevado años construir, el imperio que significaba tanto, todo parecía insignificante en comparación con el abrazo que acababa de recibir. Esa tarde, enseñando a Alex los secretos del lanzamiento perfecto, Julián Velasco finalmente entendió lo que su abuela había estado tratando de decirle todos esos años. Algunas fortunas no se miden en euros. «Papá», llamó Alex, probando la palabra por primera vez, su voz dulce y natural. «Enséñame ese lanzamiento de nuevo». Y en ese momento, Julián supo que había tomado la decisión correcta. ¿Qué creen que hará Julián ahora que ha perdido su empresa? ¿Cómo reaccionará Amalia a la noticia de su renuncia? Comenten abajo. Sexy. El legado oculto y la elección final. La noticia de la caída del Imperio Velasco se extendió rápidamente por Valle Verde,
Pero nada de eso importaba en comparación con las tardes en el campo de béisbol con Alex. 2 semanas después del desayuno en el café El Fogón, mientras organizaba documentos en el estudio de su abuela, Julián encontró una vieja caja cuidadosamente sellada con la elegante letra de la abuela Leonor. «Pensé que nunca encontrarías esto», comentó la señora Díaz, llevando una bandeja de té. «Tu abuela lo preparó en los últimos meses de su vida». Julián abrió la caja. Dentro encontró cartas, docenas de ellas, todas dirigidas a él, pero nunca enviadas. La primera estaba fechada hace 6 años. «Querido Julián, hoy conocí a tu hijo». Amalia estaba asustada y sola, pero Leo es el niño más extraordinario que he visto. Tiene tus ojos, tu sonrisa y esa misma determinación que siempre mostraste. Te ruego, vuelve a casa. Hay tanto que necesitas saber. Las lágrimas nublaron su visión mientras leía carta tras carta, cada una detallando momentos preciosos de la vida de Alex que se había perdido. Justo entonces, Amalia apareció en la puerta, pálida y agitada. «Julián, tenemos que hablar, ahora». Algo en su voz hizo que Julián se levantara inmediatamente. «¿Qué pasó?» «Alex encontró unas cartas viejas en el ático, cartas que te escribí durante el embarazo». La voz de Amalia temblaba. «Decían que intenté advertirte sobre el embarazo, que fui a Madrid a buscarte». El corazón de Julián dio un vuelco. «¿Y qué, Amalia? ¿Que te vi allí?», estalló ella, las lágrimas corriendo por su rostro. «Con Isabel, te veías tan feliz, tan perfecto. Yo estaba embarazada de 4 meses, usando todo el dinero que tenía para encontrarte. Y cuando finalmente lo hice, estabas comprometido con ella». El recuerdo golpeó a Julián como una bofetada. La fiesta de compromiso en la azotea del Hotel Fénix, hace 5 años y medio. Acababa de conocer a Isabel, pero el evento ya se había organizado para solidificar su imagen. «¿Por qué nunca me dijiste eso?» «Porque parecías haber seguido adelante», lloró Amalia. «Porque no querías ser la chica de pueblo que arruinó tu vida perfecta. Porque todavía me amabas», terminó Julián suavemente. El silencio que siguió fue ensordecedor. «Alex leyó las cartas», continuó Amalia. «Ahora lo sabe todo, sobre cómo nos conocimos, cómo nos enamoramos, cómo rompimos, cómo renuncié a decirte sobre él». «¿Dónde está?» «En el campo de béisbol». Dijo que necesitaba pensar. Julián no dudó. «Voy a hablar con él». «Julián», llamó Amalia mientras él se dirigía al coche. «Encontró esto también». Ella extendió una pequeña caja de terciopelo. Dentro estaba el anillo de compromiso que él había comprado para ella hace 15 años. La semana antes de su gran pelea. «Lo guardaste. Algunas cosas son difíciles de dejar ir», murmuró ella. En el campo de béisbol, Alex estaba sentado solo en las gradas, una pila de cartas amarillentas a su lado. «¿Puedo sentarme?», preguntó Julián suavemente. El niño se encogió de hombros, pero se movió para hacer espacio. «¿Querías a mamá?», preguntó Alex después de un largo silencio. «Más que a nada», respondió Julián con honestidad. «¿Y ahora?» «Ahora entiendo que algunos amores nunca se van realmente. Solo esperan el momento adecuado para volver». Alex tomó una de las cartas. «Mamá escribió que eras el amor de su vida, que esperaba que yo tuviera tu sonrisa y tu corazón. Y lo tienes». Julián sonrió con tristeza. «Tienes lo mejor de ambos. ¿Te vas a ir de nuevo?» «Nunca», respondió Julián con firmeza. «Ni aunque cada edificio en Madrid dependa de ello». Alex se inclinó, apoyando su cabeza en el hombro de su padre. «Promételo». «Lo prometo», susurró Julián, abrazando a su hijo con fuerza. «Algunas elecciones, una vez hechas, son para siempre». 7. La boda y un nuevo comienzo. La primavera trajo no solo flores en flor, sino también una ola de cambios. Herrera Velasco Tech, como se llamaba ahora la compañía, comenzó la construcción de su nueva sede en el centro de Valle Verde, transformando un lote abandonado
en un símbolo de renovación. Julián y Amalia decidieron celebrar una boda sencilla en junio en el lago Esmeralda, bajo el viejo roble donde se conocieron. El día de la boda, Alex caminó por el pasillo primero, llevando los anillos con una seriedad cómica. Luego, todos se pusieron de pie cuando apareció Amalia, escoltada por su padre. Julián sintió que su corazón se detenía. Amalia estaba impresionante. Pero no era solo su belleza física lo que lo conmovía, era todo lo que ella representaba. Su primer amor. La madre de su hijo. Su segunda oportunidad. «Te amo, Amalia», comenzó Julián, su voz quebrándose. «Pasé años construyendo un imperio sin darme cuenta de que mi verdadero tesoro estaba aquí. Me diste el regalo más grande que alguien podría recibir. Nuestro hijo. Y ahora, me estás dando una segunda oportunidad para hacerlo bien. Prometo pasar el resto de mi vida mereciendo este amor». Amalia se secó una lágrima antes de comenzar sus votos. «Julián, dicen que no podemos reescribir el pasado, pero podemos elegir cómo continúa nuestra historia. Te elijo a ti, hoy y siempre, para escribir cada nuevo capítulo juntos». Cuando llegó el momento de los anillos, Alex los presentó con una sonrisa radiante. «Algo nuevo», anunció, haciendo reír a todos. Esa noche, después de una cena familiar en su nueva casa victoriana, Alex se quedó dormido en el sofá. Julián encontró a Amalia en el balcón. «Tengo algo que decirte», susurró ella. «¿Qué?», preguntó él, notando el brillo especial en sus ojos. Parece que el deseo de Alex de tener un hermano se cumplirá antes de lo que pensábamos. Julián dejó de bailar, con los ojos muy abiertos. «¿Estás?», Amalia asintió, sonriendo a través de sus lágrimas de alegría. Y allí, bajo el cielo estrellado, con su hijo durmiendo plácidamente y su esposa llevando una nueva vida, Julián Velasco finalmente entendió el verdadero significado del éxito. No eran los rascacielos de Madrid o las cuentas bancarias. Era el amor que construía, ladrillo a ladrillo, la historia de su familia. Si tuvieran que elegir entre el éxito profesional de sus sueños en una gran ciudad o una vida aparentemente más simple con sus seres queridos en su ciudad natal, ¿qué camino elegirían y por qué? Gracias por ver. Si disfrutaron de la historia, por favor suscríbanse a nuestro canal y dejen un comentario abajo diciéndonos qué les pareció. Sus comentarios y apoyo significan mucho para nosotros. Estén atentos para más historias emocionantes. El pasado llama a la puerta. Habían pasado 6 meses desde la boda en el lago Esmeralda. El vientre de Amalia había crecido, llevando la promesa de una nueva vida. Y Herrera Velasco Tech prosperaba, empleando a docenas de lugareños y revitalizando la economía de Valle Verde. Julián se sentía pleno, lejos del estrés de los rascacielos de Madrid. Pero la paz se vio amenazada una tarde lluviosa de noviembre. Julián estaba en su oficina en el centro del pueblo, enseñándole a Alex cómo diseñar un logotipo simple en la computadora, cuando Sara, su antigua asistente que ahora trabajaba con él en el pueblo, entró con el rostro pálido. «Julián, tienes visitas y no creo que te gusten». Detrás de ella entraron 3 hombres con trajes impecables, del tipo que Julián solía usar como armadura. En el centro estaba Marcos Arriaga, su antiguo socio y rival en Madrid, el hombre que había absorbido su antigua empresa tras su partida. «Julián», dijo Marcos con una sonrisa de tiburón, mirando la modesta oficina con desdén. «Veo que te has tomado en serio lo de la vida rústica». Julián se puso de pie, instintivamente colocando una mano sobre el hombro de Alex. «Marcos, ¿qué haces en Valle Verde?» «Negocios, amigo mío. Siempre negocios». Marcos arrojó una carpeta sobre el escritorio. «Mi conglomerado quiere comprar Valle Verde. No solo tu pequeña empresa, Julián.
todo. El lago, el bosque, el centro histórico. Planeamos construir un resort de lujo exclusivo para la élite europea. Valle Verde Resort and Spa. Julián sintió que la sangre le hervía. Este pueblo no está en venta. Es el hogar de cientos de familias. Todo tiene un precio, respondió Marcos fríamente. Y hemos ofrecido al alcalde una cifra que no podrá rechazar. A menos, claro, que tú tengas algo que decir. Pero sin tu fortuna de Madrid. ¿Qué eres realmente, Julián? Soy parte de esta comunidad, respondió Julián, con una calma que sorprendió a Marcos. Y no voy a dejar que destruyas nuestra historia para construir un campo de golf. La batalla por Valle Verde. La noticia se extendió como la pólvora. El pueblo estaba dividido. Algunos veían el dinero del resort como una salvación. Otros, como Amalia y don Roberto, lo veían como el fin de su identidad. Esa noche, en la cocina, Amalia acariciaba su vientre con preocupación. Si construyen ese resort, talarán el roble del lago, murmuró con tristeza. El lugar donde nos casamos, donde nos conocimos. Julián tomó su mano y la besó. No dejaré que eso pase. Marcos tiene dinero, pero no entiende cómo funciona la gente real. Él piensa en números. Nosotros pensamos en legado. Durante las siguientes 2 semanas, Julián volvió a ser el estratega brillante que había conquistado Madrid. Pero esta vez no luchaba por su propia gloria. Luchaba por su familia. Organizó a los comerciantes locales. Utilizó sus conocimientos legales para encontrar lagunas en la propuesta de Marcos y movilizó a la comunidad para proteger el patrimonio histórico del pueblo. El día de la audiencia pública en el ayuntamiento, Marcos llegó confiado, rodeado de abogados. Julián llegó solo, con Amalia, a punto de dar a luz, y Alex a su lado. Marcos presentó gráficos deslumbrantes y promesas de riqueza rápida. Cuando fue el turno de Julián, no usó proyecciones financieras. El señor Arriaga les ofrece dinero hoy a cambio de su futuro, comenzó Julián, mirando a sus vecinos a los ojos. Les ofrece un resort, donde ustedes no serán bienvenidos, excepto para limpiar las habitaciones. Valle Verde no es un producto. Es donde nuestros hijos aprenden a andar en bicicleta. Es donde mi hijo, señaló a Alex, aprendió a lanzar una pelota de béisbol. Mi abuela, Leonor, dejó su corazón en estas tierras. No podemos vender nuestra alma al mejor postor. Un silencio profundo llenó la sala, seguido de un aplauso tímido que pronto se convirtió en una ovación atronadora. El alcalde, viendo la reacción de su pueblo, rechazó la propuesta de Marcos con un golpe de mazo. Marcos, furioso, se acercó a Julián a la salida. Has ganado esta batalla, Velasco, pero te has quedado atrapado en el pasado. Podrías haber recuperado tu estatus. Julián miró a Amalia, que reía con don Roberto, y a Alex, que corría con sus amigos. Te equivocas, Marcos. Julián sonrió. Yo ya tengo todo lo que un hombre podría desear. Tú eres el que sigue persiguiendo fantasmas. Un nuevo amanecer. Justo en ese momento, la cara de Amalia se contrajo en una mueca de dolor. Se agarró del brazo de Julián, jadeando. Julián, creo que la pequeña quiere celebrar la victoria también. Ahora. El caos que siguió fue una mezcla de pánico y alegría. Julián condujo hacia el hospital con la misma adrenalina que solía sentir al cerrar un trato millonario, pero con un miedo mucho más real. Horas más tarde, el llanto de un bebé llenó la habitación del hospital. Julián sostuvo a su hija en brazos por primera vez. Era pequeña, con el cabello oscuro de Amalia, y cuando abrió los ojos, Julián vio el mismo verde intenso de los Velasco. ¿Cómo la llamaremos?, preguntó Amalia, exhausta pero radiante. Julián miró a la pequeña, luego a la ventana desde donde se veía el viejo roble a lo lejos, a salvo gracias a su lucha. Leonor,
dijo Julián con la voz quebrada. Se llamará Leonor. Alex entró en la habitación de puntillas, de la mano de don Roberto. Se acercó a la cama y miró a su hermana con asombro. Es muy pequeña, papá, susurró Alex. Lo es, campeón, pero crecerá fuerte, como nosotros. Epílogo. 5 años después, Valle Verde seguía siendo un pueblo tranquilo, pero ahora vibraba con una nueva energía. Herrera Velasco Tech se había convertido en un modelo de empresa sostenible, atrayendo a familias jóvenes que buscaban una vida mejor. En el porche de la casa victoriana, Julián veía a Alex, ahora de 10 años, enseñándole a la pequeña Leonor, de 5, cómo atrapar una pelota de béisbol. Amalia salió con 2 tazas de café y se sentó a su lado, recostando la cabeza en su hombro. ¿Te arrepientes alguna vez?, preguntó ella, mirando el atardecer. ¿De Madrid? ¿Del poder? Julián tomó un sorbo de café, mirando la escena frente a él. Sus hijos riendo, su esposa a su lado, el pueblo que amaba a su alrededor. Construí rascacielos que tocaban el cielo, Amalia, respondió Julián, besando su frente. Pero nunca estuve tan cerca del cielo como lo estoy ahora, aquí contigo. Sacó su teléfono, no para revisar el mercado de valores, sino para tomar una foto de sus hijos jugando. Porque ahora sabía que cada detalle, por pequeño que fuera, era lo único que realmente importaba. Y así concluye la historia de Julián y Amalia. A veces, perderlo todo es la única manera de encontrar lo que realmente cuenta. Ahora es tu turno. Si pudieras escribir una carta a tu yo del pasado, ¿qué consejo le darías sobre lo que es importante en la vida? Déjalo en los comentarios, los leeré todos. Gracias por acompañarnos en este viaje. No olviden suscribirse y compartir esta historia con alguien que necesite creer en las segundas oportunidades. Hasta la próxima.